Dios les bendiga a cada una de ustedes, esperando que estén teniendo un excelente y bendecido día, bendecida semana cuando vean este video. Les saluda Josué García y estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad de poder colaborar, contribuir de nuevo con la Federación Femenil, ¿verdad? En Ciudad Juárez. Y estamos pues nos sentimos muy honrados y apreciamos esta oportunidad de poder estar de nuevo compartiendo, ¿verdad? En esta ocasión entendemos que la unión femenil, ¿verdad? Las uniones femeniles están estudiando la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Y básicamente la porción que nos ha tocado a nosotros a estudiar, ¿verdad? Y exponer y comprender juntos en esta ocasión es Colosenses 1:15 hasta el 1:29. Vamos a ver de manera muy rápida, ¿verdad? Muy breve por el tiempo. Estos versículos es una porción muy larga, pero vamos a resumir y a condensar el tema si les parece, ¿no? Entonces, básicamente me gustaría que pudiéramos, pues en esta ocasión, poder orar, pedirle a Dios su dirección y seguir avanzando, ¿no? En el tema de Colosenses 1:15 al 20. Dice la palabra de Dios, permítanme leerlo y después oramos. Dice la palabra de Dios, si tiene Biblia allí junto a usted, léalo conmigo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Entonces, en esta primera parte queremos reconocer, ¿verdad?, que hay un tema primordial, principal, que Pablo quiere, ¿verdad?, de alguna manera hacerle ver a la iglesia de Colosas, ¿no? Entonces, la pregunta más importante en este aspecto es ¿quién es Jesucristo para la iglesia y quién es Jesucristo para nosotros, ¿no? Esta es una pregunta fundamental. Hay preguntas que quizá para nosotros no tengan mayor sentido, mayor trascendencia. Por ejemplo, en alguna ocasión se nos preguntó si sabíamos cuántos días puede vivir una cucaracha sin su cabeza, ¿no? Antes de morir de hambre. Entonces usted podemos cortarle la cabeza a una cucaracha y pues probablemente viviría unos 9 días y se moriría de hambre en un sentido, ¿no? Aunque no sé si las cucarachas tengan hambre, pero moriría, ¿no? Después de que le corta la cabeza a una cucaracha, 9 días después ya no camina. Es lo que una vez me hicieron esa pregunta, ¿no? En otra ocasión encontré una pregunta sobre por qué el Pato Donald fue cancelado en Finlandia. Pues tampoco supimos dar respuesta, quién sabe, no teníamos conocimiento siquiera que la figura del Pato Donald fuera cancelada, ¿no? Y bueno, se nos decía que el Pato Donald no tenía pantalones, entonces se consideraba inapropiado, ¿no?, para la cultura. Y también se nos decía, bueno, ¿y creen que los mosquitos tengan dientes? ¿Creen que los mosquitos tengan pues dientes, ¿verdad? Para, como nosotros, ¿verdad?, poder morder algo. Y la pregunta era, ¿falso o verdadero? Bueno, nunca hemos visto una mosca por ahí estar mordiendo a otra. Decimos que era falso, pero dicen los estudiosos que pues que nosotros somos que los mosquitos tienen dientes, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, esto no influye en nuestra vida, no influye en nuestro trabajo, si sabíamos o no que las cucarachas se mueren después de 9 días, que le corta uno la cabeza, si los mosquitos tienen dientes o no, en un sentido realmente no tiene trascendencia para nosotros.
ni para la iglesia de Colosas, ¿no? Pero básicamente para nuestro estudio, ¿verdad? Queremos reconocer que la pregunta de quién es Jesucristo para nosotros define, influye en nuestra vida aquí y después, ¿no? Esto va a definir también, pues, su maternidad, por ejemplo, nuestra paternidad, su actitud al trabajar, sus proyectos en el futuro. Esta pregunta también influye en su participación en la unión femenil de su congregación y hasta el día que usted muera, ¿no? Se puede observar entonces en este primer capítulo a la carta de la iglesia de Colosas una preocupación muy marcada de parte del apóstol Pablo. Es precisamente esto, aclarar un poco quién es Jesucristo, ¿no? Ya que había, de nuevo, como ustedes han podido estudiar en la introducción, en los primeros capítulos, un grupo con alguna filosofía protonóstica, porque quizá el gnosticismo como tal se fundó un poco después. Sin embargo, es el mismo pensamiento, ¿no? Que empezaron a enseñar cosas diferentes acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Y entonces esto lleva a desviarse del camino. Ahora, Pablo por eso dice en el versículo 9 que está orando, ¿no? No ha cesado de orar, dice ahí, y de pedir que sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿no? Crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento básicamente de la voluntad de Él mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿y cómo se puede crecer en el conocimiento de Dios? Pues es conociendo a la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, básicamente es claro que podemos nosotros invertir mucho tiempo y muchos recursos en estudiar otro idioma, podemos gastar nuestra vida, ¿no? Conociendo infinidad de personas, pero si olvidamos que lo más importante para el ser humano es conocer quién es Dios, entonces estamos obligados, condenados a transitar un camino bastante oscuro, ¿no? Porque se vive sin el conocimiento de la persona que más importa en este universo. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Entonces Pablo empieza a partir del versículo 15 a reconocer quién es Jesucristo, porque a través de él podemos conocer a Dios. La estructura de este pasaje está diseñada de una manera bastante intencional para destacar que Jesucristo tiene la preeminencia sobre todo, ¿no? Tenemos dos estrofas de este, se cree que es un himno, ¿no? El versículo 15 y 16 y el versículo 18b y 20. Están conectadas por una verdad central, ¿cuál? La supremacía de Jesucristo sobre la creación, ¿no? Que es versículos 17 y 18. Entonces, el uso de términos y conceptos paralelos en forma de espejos sugiere un quiasmo. Es decir, esto que vemos aquí es un quiasmo, ¿no? ¿Y qué es un quiasmo? Básicamente tenemos, por ejemplo, permítanme dibujar aquí una letra A, después tenemos una letra B, después tenemos una letra C y luego tenemos una letra, bueno, aquí B' o B1 y luego tenemos una letra A', ¿no? Entonces, si me permite reconocer esto, en el inicio dice en la letra A que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto iría aquí. En la A' tenemos en el versículo 18 al 20 que Él es el primogénito de entre los muertos. En el B tenemos básicamente que Él es antes de todas las cosas, en el versículo 17a. En el B' tenemos que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, versículo 18. Y básicamente Él, uno de los puntos centrales en este quiasmo, en esta estructura, es el versículo 17, que Jesucristo es antes de todas las cosas, ¿no? Básicamente. Entonces este pasaje es fundamental porque supone también una transición hacia lo que van a seguir estudiando en la carta, lo que Pablo expone. Y cuando Pablo expone en este principio la vida, la obra de Jesucristo, entonces se está enfrentando a la doctrina herética que estaba influyendo, infectando a la iglesia, y al mismo tiempo dirige su atención hacia Jesucristo y su persona majestuosa, quien desea y merece la mayor alabanza y la más profunda devoción y adoración de cada uno de nosotros. Entonces este pasaje es un retrato majestuoso que está exaltando, ¿no? Como a Jesucristo como la máxima autoridad, como la suprema prioridad sobre la vida de la iglesia, ¿no? Y Pablo entendió que cuando Jesús consume nuestro enfoque, ¿no? Todo lo demás, pues pone en su perspectiva adecuada los demás temas, ¿no?
Entonces, en primer lugar, tenemos básicamente que Pablo recuerda que Jesucristo es el Señor de la creación, ¿no? Entonces dice ahí, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Es de suma importancia que reconozcamos siempre que Jesucristo es Dios, porque este grupo infiltrado en la iglesia enseñaba que Jesucristo era una especie de ángel, un ser creado, que una especie de protoarrianismo, ¿no? Que tenemos siglos después. Que Jesús es engendrado, es decir, no ha existido para siempre, ni por siempre, y que era un ser angelical que tenía bastante poder, ¿no? Pero jamás podía compararse a Jesús con Dios. No importaba si Jesús había muerto en la cruz o no, en un sentido, porque al no ser un ser divino o el ser divino de Dios, entonces da igual si muere en la cruz o no, porque necesitamos que un ser perfecto muera en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Y vemos entonces esta increíble declaración, que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él viene a revelarnos, a mostrarnos quién es el Padre. Esto está en consonancia con las Escrituras. Juan 1:18 dice el apóstol Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Evangelio de Juan capítulo 1, en el prólogo dice, a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Pero dice, el unigénito que está en el seno del Padre es Jesús. Él le ha dado a conocer, él le ha hecho exégesis al Padre, Él ha revelado al Padre, ¿no? Básicamente. Entonces, Juan 1 está en consonancia con esto. Hebreos 1:3 está en consonancia con esto, que dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Entonces es necesario reconocer que Pablo está básicamente abordando un problema, recordando que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces es necesario dedicarnos a conocer a este Jesús, quien es el Señor de la creación, ¿no? Entonces recordemos que si podemos nombrar perfecciones de Dios como omnipresencia, omnisciencia, justicia, santidad, misericordia, amor, infinitud, tenemos que ponerle esto al Señor Jesucristo. Jesús nunca tuvo inicio, nunca tendrá final, es eterno, ¿no? Entonces Jesucristo, al ser la imagen del Dios invisible, nos permite conocer a Dios, nos permite conocer al Padre, ¿no? Por eso es que indica eso. Él es la imagen del Dios invisible. Vino a mostrarnos quién es Dios, ¿no? Él vino a revelarnos quién es Dios, recordando cómo después de que resucitó el Señor Jesucristo, Tomás le dice a Jesús, mira, muéstranos al Padre y nosotros pues estamos tranquilos, ¿no? Y básicamente Jesús responde, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Perdón, esta narración, ¿verdad? Se encuentra en el aposento alto, cuando le dice, me tengo que ir, y le dice, muéstranos el camino, Señor. Y le dice, ustedes saben el camino, ¿no? El camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, básicamente, Jesucristo está revelando a Dios. Y dice el texto que Él es el primogénito de toda la creación. Básicamente, la palabra que utiliza aquí es una palabra griega que es prototokos. Él es el primogénito, prototokos. Y esta palabra, pues pudiera señalar en primera instancia que es el primero en nacer, o sea, el primogénito, el primero en nacer. Si usted tiene 5 hijos, usted tuvo uno que nació primero. Ese se le llama su primogénito, ¿no? Su primogénito varón, su primogénita mujer, pero el primero que nace, pues ya así quedó el asunto, ¿no? Sería el prototokos, ¿no? Y dice aquí que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos al Salmo 89:27? Cuando vamos al Salmo 89:27, dice así, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Este salmo está hablando sobre el rey que sería el descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra primogénito en la Septuaginta, que es la traducción griega, utiliza esta misma palabra, prototokos, no significa la palabra primero en nacer,
sino que iba a tener derecho y dominio absoluto sobre los reinos. Él iba a reinar sobre todo y sobre todos. Por eso dice, yo también le pondré por primogénito. No dice, yo le pondré por el primero en nacer, sino el que va a tener el derecho absoluto de reinar sobre todo. Entonces, básicamente es una confusión que se tiene el día de hoy, ¿verdad? Personas piensan que Jesucristo es un ser creado, que Jesucristo no tiene eternidad como Dios, que es un ser inferior en un sentido, pero básicamente es imposible a la luz de las Escrituras y a la luz de este pasaje, ¿no? Entonces, qué interesante reconocer esto, que este Dios trascendente ahora se ha vuelto inmanente en un sentido. Dios siempre ha sido inmanente y trascendente, pero este Dios que para muchos está lejano, ahora en Jesucristo Dios está cercano. Qué interesante que este Dios que es atemporal, que es eterno, que el tiempo no le afecta, ahora se hizo temporal, ¿no? En Jesucristo. Aquel Dios inmortal ahora se hace mortal en cierto aspecto, ¿no? Al morir en la cruz por nosotros. Así que, de nuevo, esto es importante. Jesucristo es básicamente la imagen de nuestro Dios. Pero ahora Jesús es el creador de todas las cosas, ¿no? Es lo que dice el versículo 16. Dice básicamente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Pablo sigue argumentando que no es un ángel creado, no es un ser inferior a Dios, es el mismo creador del universo. Jesucristo es el mismo que ha creado todo lo que existe, ¿no? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nos da a entender que no existe entonces absolutamente nada en esta creación que no haya sido hecho por parte del Señor Jesucristo y que no esté sometido finalmente a su autoridad soberana, ¿no? Entonces tenemos que reconocer esto. Por siglos, los filósofos griegos enseñaban que todas las cosas necesitaban una causa primaria, es decir, para que encontremos aquí un universo, necesitamos a alguien que haya creado todo, una causa primaria. El universo es una causa secundaria en cierto aspecto, ¿no? Necesitamos una causa final, ¿no? Entonces la causa primaria aquí es el plan, la causa instrumental es el poder y la causa final el propósito. Fíjense, tenemos tres: causa primaria, causa instrumental y causa final, ¿no? Cuando se trata de la creación, el Señor Jesucristo es básicamente la causa primaria. ¿Quién planificó la creación? Jesucristo. La causa instrumental, es decir, ¿con qué se hizo? Dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Jesucristo, Él fue la causa instrumental. Y la causa final, ¿para qué se creó esto? ¿No? Dice el texto, por medio de Él y para Él. Qué interesante entonces que en la creación los griegos siempre buscaron causa primaria, causa instrumental y causa final. La causa primaria, la causa instrumental, el medio y la causa final. Jesucristo es la causa primaria, instrumental y final de la creación del universo, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Que la Vía Láctea se mueve en su órbita, dicen los que saben mucho, a unos 965,000 kilómetros por hora. Su lapso de rotación es de unos 200 millones de años. Fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo, ¿no? Existen unas 8,000 especies de insectos en el mundo aproximadamente, ¿no? Entonces, estas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? En la Antártida existe un lugar llamado la base Vostok. Es un lugar que registra temperaturas de menos 89 grados centígrados. Fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo, ¿no? Qué interesante el árbol, el eucalipto, que es un árbol que puede crecer hasta unos 10 metros en un año. Fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Entonces, la creación reconoce en un sentido que tiene un creador, ¿no? Y esto es lo que necesitamos hacer los seres humanos. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Tenemos un propósito y esto se encuentra en Jesucristo, ¿no? Entonces dice ahí el texto, todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces los ángeles fueron creados por medio de Jesucristo y para sus propósitos. Lucifer o Gilel Ben Shahar, el lucero de la mañana,
el enemigo de Dios, ¿verdad? Que después se le ponen títulos como diablo, como adversario, bueno, Satanás sería adversario. Claro, decide desobedecer a Dios. De acuerdo con Apocalipsis 12:3, en angelología se lleva una tercera parte de las estrellas del cielo, dice ahí, hablando de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles se van con él. Y básicamente tenemos a un ser creado rebelándose contra Dios, ¿no? Da igual, Jesús sigue siendo el soberano, ¿no? Los gnósticos pensaban que habían rangos de ángeles, es decir, pensaban que había una jerarquía, ¿no? Entonces tenemos una especie de jerarquía de ángeles, ¿no? Y se pensaba, ellos estaban enseñando que Jesús era el ángel supremo, que estaba por encima de los demás ángeles, ¿no? Que era el ángel de un rango mayor. Y la palabra de Dios no nos dice eso de ninguna manera. Claro, encontramos serafines, por ejemplo, Isaías 6. Encontramos querubines, Génesis 3. Encontramos la parte de arcángel, ¿verdad? El arcángel Miguel. La palabra arcángel es una palabra compuesta de arc, que significa el primero, principado, y bueno, viene de arge, el primero, y ángelos, ¿no? Que significa mensajero. Entonces el arcángel Miguel está por encima de los otros ángeles. Sin embargo, Pablo no está diciendo que Jesús es el primero de los ángeles. Y Pablo no está diciendo que Jesús es un ser creado, está diciendo que Jesucristo es la misma imagen y representación de Dios mismo, ¿no? Básicamente es lo que tenemos aquí. Entonces, qué interesante, ¿no? Reconocer esto, que así lo proclamó, ¿no? El teólogo holandés Abraham Kuyper dice lo siguiente en su cita, en uno de sus libros teológicos, dice: no hay centímetro cuadrado en todo el dominio del universo de nuestra existencia humana sobre el cual Jesucristo, quien es soberano sobre todo, no esté gritando: esto es mío, esto me pertenece, esto es mío. Cuando meditamos en el libro de Job, ¿no? Que fue escrito para refutar aquella idea en un sentido, ¿no? Un propósito que tiene es refutar la idea de que los justos tienen bienes, los injustos tienen males. Por eso los amigos de Job siempre están diciéndole: arrepiéntete, ¿no? Capítulo 1 de Job, un varón recto, temeroso de Dios, y después de 42 capítulos sufriendo, después de 41 capítulos estando en situación adversa, ¿no? Por sus amigos, con su sarna y con la enfermedad, a través de un sufrimiento que Dios permite a través del enemigo, vemos algo maravilloso, ¿no? Él dice: mis ojos ahora te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conoce, Job crece en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces Jesucristo utiliza todo lo que nos sucede en nuestros tiempos de mayor dolor y en nuestros tiempos de mayor desesperación. Dios utiliza eso para enseñarnos lecciones que quizá no aprenderíamos de otra manera, ¿no? Pero bueno, todo fue creado por medio de Jesucristo. En ocasiones solemos pensar que somos dueños de nuestras vidas. Esto sucede muy común. Es que es mi dinero, es que es mi casa, es que es mi celular, es que es mi familia, es que, claro, somos administradores de lo que Dios nos dio. La palabra que la Biblia atribuye a nosotros es mayordomo. Desde Adán hasta el último ser humano en la tierra, todos somos mayordomos de Dios. Es decir, Dios nos ha permitido ciertas cosas, Dios nos ha permitido algo en la cuenta de banco, nos ha permitido algunas propiedades, sean muchas, sean pocas, nos ha permitido una familia, si es así, nos ha permitido vida, salud, un carro, una casa, o no nos ha permitido nada de esto, sea lo que sea. Todo es de Dios. Nuestra salud es de Dios, nuestro cuerpo es de Dios. Bueno, voy a hablarlo así: nuestro cuerpo es de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos administradores. ¿Cómo nos alimentamos? Nuestro dinero es de Dios, no es nuestro. Es de Dios. Entonces, ¿cómo lo estamos usando? De hecho, Dios, la pregunta no es ¿cuánto Dios quiere que le dé? Dígame, hermano pastor, el diezmo, ¿quiere Dios el diezmo? Sin lugar a dudas yo se lo doy. No, más bien, ¿cuánto Dios quiere que se quede con usted? O sea, ¿cuánto del recurso que tengo Dios quiere que me quede con él? ¿Cómo quiere que lo utilice? Porque dice que al final de cuentas, Él va a llamarnos a cuentas y va a decir: oye, te di tanto, te di 5 talentos, te di 3, te di 1. ¿Qué pasó? Mira, lo puse a trabajar, lo invertí, lo usé en el reino, lo usé para acá. Excelente, buen siervo y fiel. Esa es la palabra que vamos a escuchar después de ¿qué?
después de básicamente administrar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, es interesante que Jesús sustenta el universo, dice el versículo 17. Este es el centro de este poema, dice, de este himno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, dice ahí, en Él subsisten. Entonces, no solamente Jesucristo es la imagen de Dios, no solamente es el creador, no solamente es esto, sino que está sosteniendo el mismo universo el día de hoy. Es decir, que el mundo está de pie, está girando, el mundo sigue adelante porque Cristo lo mantiene de pie. ¿Por qué? Porque todo tiene su razón de ser, es decir, todo encuentra un propósito en la persona de Jesucristo. El versículo 17 nos dice algo interesante, ¿no? Que hoy mismo estamos viendo este video de manera sincrónica porque no estamos conectados de manera virtual en el tiempo y espacio, estamos viendo un video, pero Jesús sigue sosteniendo el mundo, ¿no? Hebreos 1, 2 y 3 nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De hecho, ¿cómo creó Dios el universo? Dijo Dios sea la luz y fue la luz. La palabra de Dios dio inicio al universo, la palabra de Dios sostiene el universo. Entonces, dicen los que saben mucho, básicamente que nuestra fuerza de gravedad, la fuerza de Newton, es de 9.8 y todo lo que sube, baja por esta fuerza de gravedad, y esto es lo que se nos enseña, ¿no? Sin embargo, si la fuerza de gravedad fuera 9.9 o 9.6, el universo colapsaría, ¿no? Entonces, recordemos esto, el universo no es autosuficiente. Aunque Dios pueda utilizar ciertas leyes naturales y de la física, no son autosuficientes. Cristo impide que el universo sea un reverendo caos, ¿no? Génesis 1.1. El universo estaba, 1.2, el universo estaba desordenado y vacío, ¿no? Básicamente es lo que tenemos aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Jesús se propuso darle un orden y llenarlo, ¿no? Así que Jesucristo está sosteniendo el universo. Y esta palabra de sostener también implica coherencia o propósito. Es decir, no solamente se trata de mantener el universo rodando, sino que en Jesucristo, cada vez que el planeta Tierra está rodando, está haciendo su ciclo de traslación, de rotación, Jesucristo le está dando un propósito. Es decir, la creación encuentra su propósito en Jesucristo. Eso nos recuerda que en ocasiones como cristianos, la sociedad femenil no puede permitirse buscar su propósito en la vida, en su trabajo. Las mujeres no pueden buscar encontrar su propósito en sus hijos, que le dé identidad, tener hijos de tal formación académica, que le dé identidad el día de hoy, ¿no? Una mujer tiene que tener títulos, una mujer tiene que básicamente sobreponerse a esto y estar por encima de los hombres en todas las partes, ¿no? Lo que estamos viviendo en esta época, porque ahí vamos a encontrar nuestra realización, ¿no? ¿Dónde una mujer va a encontrar, y un hombre, un niño, un joven, donde el universo entero va a encontrar su propósito? Cuando se encuentre en el centro de la voluntad de Jesucristo. Nuestras vidas no van a tener sentido si intentamos que alguien nos defina o alguien más nos dé sentido. De nuevo, una madre que busca encontrar la identidad en sus hijos. ¿Qué ocurre cuando sus hijos terminan por deshacer lo que ellos habían hecho? Es decir, una madre que dedica sus 20 años para criar a su hijo, que llegue a la universidad, que él tenga los mejores títulos, el mejor trabajo y que sea próspero, es un buen deseo. ¿Qué pasa cuando el hijo a la mitad de la carrera dice, no me gustó esto, yo lo que quiero es mejor dedicarme a esta otra cosa? Se rompen las vidas de estas mujeres, estas madres de familia, que habían puesto toda su confianza en que su hijo le iba a dar su identidad. Entonces encontramos eso, que las mujeres quieren encontrar, el ser humano, que queremos encontrar nuestra identidad en algún título, alguna posición. La sociedad nos vende eso, pero la Biblia dice que nuestro propósito se encuentra únicamente en Jesucristo. Y recordemos esto, hermanas, si Jesús es capaz de sostener el universo, es capaz de sostener su vida, amada hermana. Probablemente usted se encuentra en una situación complicada, probablemente está en una situación familiar desastrosa,
Pero si Jesús logra sostener el universo con la palabra de su poder, confiemos que puede sostener nuestra vida aún en medio del caos. La iglesia de Colosas tenía sus problemas, así como ustedes y como yo y como nuestras iglesias locales, ¿no? La perfección no se encuentra aquí, así que tenemos problemas y tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿no? Y la solución que el apóstol Pablo les da es esta. La mayor parte de su infelicidad, la mayor parte de su terquedad, de sus problemas, de sus pecados, es que no han encontrado su propósito en Jesucristo, ¿no? ¿De qué se trata la vida eterna, no? Básicamente la vida eterna se trata en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces debemos abandonar la idea de que la vida eterna es un pase al cielo como tal, que es un ticket, como en ocasiones los escuchamos, más bien es una relación personal con Él. La pregunta es esa: ¿cómo está la relación personal de usted, hermana, con Dios, no? Así que nuestra tarea, nuestro privilegio es caminar con Dios, tener una relación personal con Él, ¿no? Así que bueno, terminamos este punto. Si Jesús sustenta su creación y hace que siga funcionando por medio de Él y para Él, entonces recordemos, ¿no?, que el resumen de todo el universo debe llevarnos a una persona, Jesucristo. Continuamos porque el texto dice que Jesús no solamente es el creador, no solamente es la imagen de Dios, sino que es la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Qué significa eso? La palabra cabeza en el griego es una palabra muy importante, es kefalé. Significa alguien que está dirigiendo, alguien que está... La palabra tiene un campo semántico grande, hay varios significados, varias acepciones, pero significa primariamente alguien que dirige, o alguien que está siendo la fuente. Jesucristo dirige, gobierna y también es la vida o la fuente de la iglesia, ¿no es así? Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia y significa que no solamente la dirige, sino que la gobierna, ¿correcto? Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo, ¿no? Entonces recordemos eso, la cabeza de la iglesia, la fuente, se llama Jesucristo. Lo que sucede con nosotros es que muchas veces perdemos de vista a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, como iglesias locales. Perdemos de vista que es nuestra fuente y las consecuencias son caras, ¿no? Pero Jesucristo es la cabeza, el centro de la iglesia, el centro de la federación femenil. Él debe tener en todo la preeminencia, porque dice el 18, el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga, ¿qué? La preeminencia. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, recuerda que Jesucristo resucitó. ¿Y para qué resucitó Jesucristo? Resucitó para darnos esperanza, para vencer al mundo, para vencer la muerte, pero resucitó en primer lugar para lo que dice aquí, para que en todo Él tenga la preeminencia. Amadas hermanas, Jesucristo resucitó y es una realidad en el universo, ¿correcto? Si Jesús resucitó, entonces debe tener preeminencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra federación de femeniles. Cuando Jesucristo no es preeminente en la iglesia ni en la unión femenil, hay división, hay una declive, hay es que no, es que esto es así, no, es que esto es así, no, es que fulanita, y ella me cae también muy mal, y es que me engano, y es que perengano, y el pastor, y los pastores, y esto y lo otro. ¿Qué tenemos? Encontramos que Jesucristo no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas, ¿no es así? Y eso es una verdadera tragedia, hermanos. Para los falsos maestros en la iglesia de Colosas, o en la ciudad de Colosas, ¿verdad?, Jesús era simplemente un peldaño en una escalera para subir a Dios. Y para muchos de nosotros también Jesús es un peldaño más, ¿no? Jesús dice que tiene poder de bendecirnos, entonces oramos: Señor, bendícenos, por favor, cumple este proyecto que tenga, Señor, bendícenos con esto. Necesitamos entender que Jesús es el Señor absoluto de nuestras vidas, o no es nada en nuestras vidas. Él debe tener la preeminencia, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al reconocer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Una sumisión absoluta, una obediencia radical, un servicio en nuestras vidas, ¿no? Como pueblo del Señor, como uniones femeniles,
Debemos renunciar siempre al control y someternos a la autoridad del Señor y a sus planes. Ningún deseo personal, ningún programa, ningún grupo de personas controladoras debe determinar la dirección de la iglesia, la dirección del ministerio. Jesús, como cabeza de su iglesia, Él tiene el derecho y la máxima autoridad y el liderazgo en la iglesia local para determinar hacia dónde se debe ir. Es importante notar, hermanas, que en estos aspectos de liderazgo, ¿verdad? Cristo básicamente es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces Él tiene dominio sobre la unión femenil, sobre la iglesia, desea y merece también el dominio, los tronos de nuestros corazones y nuestras vidas individuales, ¿no? Esto implica nuestro servicio diario en nuestra familia, como miembros de la iglesia, en nuestra iglesia local, en la iglesia global, en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Básicamente Jesucristo debe ser preeminente. Quiero contar aquí una historia sobre un perro. Estamos cerrando esta parte para conectar la siguiente. Había un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, este perro llevaba una presa bastante grande en su boca, ¿no? Había agarrado por ahí un cuyo, no tengo idea. Mientras cruzaba, se iba viendo a sí mismo en el agua, ¿no? Creyendo que era otro perro y viendo el trozo de carne que llevaba en la boca, se lanzó al agua a arrebatarle esta presa, ¿no? Decepcionado quedó cuando por buscar quitarle la presa a su propio reflejo, perdió la que él ya tenía. Pero ahora aún no pudo obtener ese pedazo de carne que deseaba, ¿no? Quiero hacerles una pregunta, hermanas. ¿El perro necesitaba ese otro pedazo de carne? No, con el que tenía era más que suficiente en su hocico, ¿no? ¿Qué más necesitaba ese perro? Nada. ¿Cuál es la moraleja? Hay que apreciar, hay que valorar y disfrutar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? En Cristo y su Evangelio tenemos todo lo que tenemos y más allá de lo que merecemos. La pregunta que nos obliga el apóstol Pablo a hacer es esta: ¿qué tenemos en Jesucristo? Básicamente, tenemos una correcta relación con Dios. Vea el versículo 20, dice la palabra de Dios: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Entonces el Evangelio nos permite tener una correcta relación con Dios. Pablo le recuerda eso a los colosenses y nos recuerda eso a nosotros. Dios no desea destruir a pecadores en un inicio. Dios no se dedicó a mandar a la gente al infierno de manera justa y claro, sino que por medio de Jesucristo tuvo a bien reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, si dos países estaban en guerra, uno de ellos podía mandar a un mediador para establecer términos de paz. Dios envió a su Hijo para establecer una paz con nosotros, ¿no? Es importante notar quien dio el primer paso para quitar esa barrera que impedía una buena relación, correcta relación de Dios con el hombre, fue Él mismo y no al revés. Lo más curioso del caso es que quien puso esa barrera fuimos nosotros. Entonces dice así: a reconciliar las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para algunos dicen que Jesús murió por los marcianos, ¿no? A la luz de este versículo, que las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero el apóstol Pablo es difícil que esté argumentando esto, ¿no? Algunos dicen que Jesús murió por los ángeles a la luz de esta afirmación, pero esto va en contra de lo que dice Hebreos 2:16, que Jesús no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia humana a través de Abraham, ¿no? El linaje de Abraham. Esta parte tampoco significa que absolutamente cada ser humano va a ir al cielo como creen los universalistas. Ellos dicen que el Salmo 136 da en el punto clave. El Salmo 136 dice: porque para siempre es su misericordia, ¿no? Para siempre, una palabra hebrea, olam, y su misericordia, Gesed, es decir, nunca se va a agotar, ¿no? Es decir, Dios no puede mandar a alguien al infierno porque para siempre, aquí y en la eternidad, Cristo, pues para siempre es su misericordia, ¿no? Entonces, Cristo puede salvar a todos aunque ya estén en el infierno. Pablo no está argumentando esto. Pablo le recuerda a los de Colosas que la obra de Cristo en la cruz está disponible para todos los hombres. Las puertas estarían abiertas de par en par y esto abarca el universo entero. El mundo fue también afectado por el pecado, pero llegará un momento en el que Cristo restaurará todas las cosas. Tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? Donde habitaremos por siempre y para siempre.
Pero ¿cómo fue posible esto? Porque Jesucristo llegó a la cruz hace 2000 años. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra sangre aquí es utilizada para describir no una muerte cualquiera, sino una muerte violenta y cruel, como lo sabemos. Y llama la atención que la palabra reconciliar y haciendo la paz son pasados en la gramática original griega, lo que implica que fue una acción terminada en el pasado. Jesús hizo que nuestra reconciliación con Dios fuera posible hace 2000 años atrás. Es como si usted dijera, me gradué de la universidad hace 20 años. Fue una acción completada y terminada hace 20 años, ¿no? Jesús hizo posible que tuviéramos una relación diferente con Dios a través de su sacrificio. Versículo 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo pasa a aplicar y a recordar esto a la iglesia de Colosas, ¿no? Dice, y a vosotros también, ¿qué eran los colosenses? ¿Qué éramos los cristianos antes de conocer a Jesucristo? 3 palabras. La primera es extraños. Esto indica que estábamos lejos de Dios. Esta palabra se usa para describir a un extranjero. Imagínense que viene un haitiano para México, él es descrito como un extranjero. Si viniera un brasileño, aunque cambiara sus reales a los pesos, aunque supiera algo de historia de México, aunque comenzara a comer chile como nosotros, él seguiría siendo un extranjero. No tiene INE, no nació en México, por lo tanto es un extranjero. Nosotros no teníamos derecho de llamarle a Dios Padre, ni formábamos parte del pueblo de Dios. Siendo extraños, no sabíamos a dónde íbamos, temíamos a Dios, estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Segunda palabra, la palabra es enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos, nuestra enemistad surgía de lo más profundo de nuestro ser. Esta palabra implica odio hacia otra persona, en este caso hacia Dios, ¿no? Donde Dios dice cómo deberíamos vivir y nosotros al ser sus enemigos nos oponíamos, ¿no?, a este estilo de vida. Dios demandaba nuestra única adoración, sin embargo nosotros no estábamos de acuerdo con ello. Preferíamos adorar cualquier otra cosa que a Dios. En conclusión, si había un ser al cual nosotros decidíamos evitar, era Dios. Si había alguien en el mundo al que jamás invitaríamos a nuestra reunión familiar, era Dios. Esta enemistad no era por un factor externo, sino interno. Dice, siendo enemigos en vuestra mente. Tercera palabra o tercera frase, haciendo malas obras. Nuestra ocupación diaria era la siguiente: hacer todo lo que le desagradaba a Dios. Si a Dios le ofende que yo tome, lo haré. Si a Dios le ofende que golpee a mi esposa, lo haré. Si alguien nos preguntara, ¿a qué se dedicaba antes de conocer a Cristo? La respuesta sería esa: a hacer todo lo que ofendía a Dios, ¿no? Y lo más importante es la frase con la que termina el versículo 21. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La frase cuerpo de carne es un hebraísmo para resaltar la humanidad de Jesús, porque falsos maestros decían que Jesús era un avatar, un ángel, el docetismo, una aparición, ¿no? Imposible que Dios tome un cuerpo humano, ¿no? La materia es mala. ¿Para qué usamos la frase? Con esto es más que suficiente, hermanas, para decir que no necesitamos nada más, ¿no? Si usted va a un restaurante y usted come un platillo, se lo acaba, pero usted está satisfecho, le dicen algo más, con eso es más que suficiente, no necesito nada más, ¿no? Con lo que nos ha servido basta, ¿no? Y sobra para satisfacer nuestra hambre. El Evangelio y Jesucristo son suficientes para los cristianos, para la unión femenil. No hace falta buscar en otro lado. No hay nada mejor que tener una correcta relación con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y Job es un ejemplo, quien al perder a sus 10 hijos, sus posesiones materiales, quien al estar sentado en el basurero de la ciudad, rascándose con un pedazo de cerámica, con aquella sarna maligna, como lo describe el libro de Job, mientras sus amiguitos le están diciendo que se arrepienta y lo están juzgando de manera equivocada, nunca atribuyó despropósito a Dios, ¿no? ¿Por qué razón? Porque su relación con Dios estaba bien. Esa prueba no vino por pecado, es lo que recordamos aquí, ¿no? Y es verdad que Job cuestiona a Dios más adelante y llega a desesperarse en los capítulos siguientes, pero jamás va en busca de otra cosa, ¿no? ¿De verdad? ¿No va en busca de otro Dios? ¿Por qué? Porque estar bien con Dios es más que suficiente. ¿El perro necesitaba algo más? Ahorita que hicimos mención a no, ¿verdad?
Hay también una posición particular delante de Dios, no solamente una correcta relación, sino una posición particular delante de Dios. ¿Cuál es esta posición particular? Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El evangelio que los colosenses habían escuchado y habían creído les indicaba que tenía una posición especial en Cristo, ¿no? No solo se trataba del perdón y la reconciliación, sino que hablaba de una posición totalmente distinta. Jesús los iba a presentar un día ante Dios con estos tres adjetivos: santos, es decir, un sentido de pureza. Jesús va a presentarnos como una iglesia pura. Sin mancha significa sin culpa. Jesús nos va a presentar sin ninguna culpa. E irreprensible tiene la connotación de que uno no ha sido acusado, que nadie ha presentado cargos en nuestra contra. Jesús nos va a presentar como una iglesia libre de cargos en nuestra contra, ¿no? Pero no podemos engañarnos, diré alguien. No podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Si Dios contara los pecados individuales de todos nosotros, ¿cuántos serían? Bueno, eso es verdad, pero en Jesucristo Él ha colocado, dice más adelante, colocó la carta de los decretos que nos era contraria. Acuérdense que se les ponía a los malhechores en la cruz, se les ponía el caso que se les acusaba, ¿no? Es decir, si usted había matado a 5 personas, cuando lo crucificaban lo ponía ahí por homicidio, 5 personas. Jesús, hermanos, claro, en el texto dice que él tenía un cargo, ser el rey, dijo ser el rey de los judíos, ¿no? Pero hermanos, en un sentido espiritual, hermanos, Jesús se le puso, hermanos, todos los actos de nosotros en esa cruz. Dios los clavó y, hermanos, terminó con nuestra deuda, ¿no? ¿Qué tenemos en Cristo y qué tenemos en su evangelio, amadas hermanas? Una correcta relación con Dios y una particular posición delante de Dios. La salvación que Cristo ofrece es completa y es suficiente. No hay que quitarle nada, no hay que agregarle nada. Disculpe que pueda utilizar el ejemplo de la lámpara mágica, pero me gustaría preguntarle, ¿qué haría si usted se encuentra el genio de la lámpara maravillosa, no? Y esa que le dice, yo tengo el poder de concederse 3 deseos. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué deseas para tu vida? Para que sea más rica y más plena. ¿Qué quieres? ¿Paciencia? ¿Quieres paz? ¿Quieres salud? Tengo el poder de eso y más. Puedo quitarte el sentido de culpa con el que cargas años atrás. Tengo el poder de darte una vida plena y suficiente. Lo que te falte te lo puedo conceder. En fin, ¿cuáles son tus 3 deseos? Amada hermana, ¿qué pediría usted? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Salud? ¿Regresar el tiempo? Si nosotros hiciéramos nuestro el mensaje de Colosenses y nos aferráramos a él, nuestra respuesta al genio sería: bueno, señor genio, agradezco su amabilidad, pero todo lo que usted puede ofrecerme ya lo tengo. Cristo es suficiente en mi vida. No necesito nada de eso para vivir una vida plena, porque estoy en Cristo y la salvación que Cristo me ofrece es suficiente para mí. Bueno, pues entonces vamos a terminar, si me permite, con qué tenemos en Cristo y el Evangelio, ¿no? Es una verdadera esperanza en Dios, dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿no? Entonces recordemos que la ciudad de Colosas, pues era una ciudad donde ocurrían muchos temblores, tanto así que si usted va el día de hoy ahí a buscar, ¿no?, la ciudad de Colosas, no encontrará ni la ciudad, ni el templo, ni un solo templo. Pues voy a hablar de los dioses antiguos. Va a encontrar ruinas. ¿Por qué? Porque era una ciudad con muchos terremotos. Pablo les anima a que continúen firmes y constantes. Dice, sí, la ciudad tiene muchos terremotos, pero su vida espiritual no puede estar así. Dice, si en verdad continúan fundados en la esperanza que el Evangelio les ofrece, dice, no se muevan de la esperanza que Jesucristo les ofrece a través de su mensaje de salvación. Y es el mismo mensaje para nosotros. Quiero que vayamos a Colosenses 1, 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que vamos a Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces está hablando de la esperanza verdadera que se encuentra en Jesucristo, ¿no? Si el mundo pudiera comprar la esperanza en Sanborns, si la pudiera comprar ¿cómo se llama?, en la farmacia, lo haría.
pero no venden esperanza en ningún lado. Hay esperanzas falsas, pero lo más maravilloso es que usted y yo, hermanas, tenemos una esperanza verdadera por medio del Evangelio en el cual hemos creído, ¿no? En la fábula del perro y el reflejo, ¿no? Por no ver lo que el perro tenía en su boca, por anhelar algo más, perdió lo que tenía, su trozo de carne. El apóstol les advierte a los de Colosas que no se dejen persuadir por vanas palabras, que no busquen fuera de Cristo lo que ellos ya tenían ahí. ¿Por qué buscar en otro lugar lo que tenemos en Cristo, no? ¿Por qué siempre estamos deseando más? ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? ¿Por qué no entendemos que en Jesucristo estamos completos espiritualmente? No nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces necesitamos reconocer esta parte básicamente, que tenemos en Dios. Tenemos básicamente una correcta relación con Dios, una particular posición delante de Dios y una esperanza verdadera en Dios, ¿no? Así que con esto estamos cerrando y terminando este estudio, ¿verdad? Nos restan unos cuantos versículos, pero por causa del tiempo solamente los voy a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cierro con el versículo 28, en esta sección es el más importante en un sentido, el central, porque dice que ellos anuncian y amonestan básicamente, ¿no? Básicamente la palabra amonestar ahí tiene que ver con una palabra griega de amonestar la mente en un sentido, de llamar la atención, de aconsejar en la palabra de Dios, ¿no? Y dice ahí, enseñando, dice que ellos están enseñando a todo hombre en toda sabiduría, conocimiento, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es discipulado. Básicamente la tarea que sigue teniendo la iglesia y la unión femenil es el discipulado, presentar a toda mujer, la palabra aquí hombre es genérico, presentar a todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, presentar a cada uno de los creyentes perfectos, completos en Jesucristo, haciendo eco de lo que dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces la tarea sigue, necesitamos seguir amonestando y necesitamos seguir enseñando en toda sabiduría, en todo el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos seguir también presentando completas a todos los que pertenecen en nuestra iglesia, ¿no? Perfectos en Cristo Jesús, a cada uno de ellos. Así que Pablo tenía esto en su mente y en su corazón. Discipular a la iglesia de Colosas para presentarlos completos, maduros, perfectos. Y esa es la tarea que la unión femenil sigue teniendo, colocar su mirada en enseñar y en amonestar a todas las mujeres en todo el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para presentar completas en Jesucristo a cada una de ellas. El desafío no es sencillo, pero es un encargo de parte del Señor. Así que con esta sección terminamos, Colosenses 1:15 al 30, ¿verdad? Al 29, básicamente reconociendo que Jesucristo es nuestra esperanza, que en Jesucristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos, que Jesucristo, ¿verdad? No es un mero ángel creado, ni es parte de la creación, sino que es el Dios vivo y verdadero, el Señor de la iglesia, para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia, ¿no? En nuestras vidas, familias, en nuestras uniones femeniles, ¿verdad? Y en nuestras iglesias. ¿Cuál es el punto? Que Jesucristo sea preeminente en todo, ¿no? Así que permítanme orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por esta bendición que nos has concedido de poder meditar en tu palabra, en Colosenses capítulo 1, de 15 en adelante. Gracias por cada unión femenil.
Gracias, Padre, por la Federación de Uniones Femeniles. Padre, rogamos que tú bendigas a cada una de ellas, Padre Santo, que colabora, que sirve de alguna u otra manera, Señor. Las ponemos en tus manos y pedimos que sigas bendiciendo estos esfuerzos que ellas hacen, Padre, para presentar, Señor, perfecta a cada una, completa a cada una de las hermanas de las femeniles, de las uniones de femenil. Señor, bendíceles, Padre, despídenos con tu paz en esta hora y sigue, Padre, guardándonos en el hueco de tu mano, Padre, y permítenos seguir conociéndote y de nuevo reconociendo que tu evangelio es suficiente para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús es que nosotros oramos. Amén. De nuevo, un fraternal saludo a cada una de ustedes. Un placer y un privilegio de nuevo estar por medio de esta pantalla con ustedes y que el Señor siga guardando sus vidas. Nos vemos en la próxima ocasión, si el Señor así nos permite, y que continúen con este estudio de Colosenses, ¿verdad? Siguiendo y persistiendo en la enseñanza sana, en la doctrina sana que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Dios les bendiga y de nuevo muchas gracias. Hasta luego.